Puede decirle algo bonito, puede decirle algo de su corazón. Qué bueno es Dios, grande es Dios, poderoso es Dios, fuerte es Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, es un gozo verles. Se ven espectaculares desde acá, y no solo se ven, sino que con el Señor estamos espectaculares. Sin Dios estamos perdidos. En esta oportunidad, ¿verdad? Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra del Señor. Pues, como han podido ver, tenemos casi un 60% quizás de sillas adicionales, pero esas sillas deben ser llenas. Y nosotros tenemos muchas más y caben más, así que nos gusta ver que todavía hay espacio para mucha gente. Dando seguimiento, ¿verdad? Me he querido unirme a la línea que el pastor había estado elaborando estos 2 últimos domingos. Creo que fue de mucha contribución, ¿verdad? El mensaje que ha estado elaborando el pastor sobre las iglesias, que hace referencia al libro de Apocalipsis. Y en esta mañana yo quiero cerrar porque yo me incluí en su serie. Quizás él no lo hubiera cerrado así, pero me siento cómodo cerrándola de esta manera. Y vamos a orar al Señor y vamos a estar en Apocalipsis 3 en breve. Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en esta mañana, en este lugar. Gracias por cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañan. Gracias, Señor, porque tú le has dado salud, porque tú le has dado, Señor, la fuerza, la vitalidad, el ánimo y el deseo de estar en tu casa. Permitiste que ellos llegaran con bien. Y no solo permitiste que ellos llegaran con bien, sino que lo has traído aquí, Señor, para que escuchemos tu palabra. Y esa palabra es tuya, Señor, no es mía. Y ese Espíritu Santo que ha fluido y que nos anima y nos redarguye, nos alienta por medio de la alabanza y la adoración, es tu Espíritu, Señor. Y es de ese Espíritu el que necesitamos todos hoy, mucho más. Así que deseamos que tu Espíritu, por medio de tu palabra, nos hable. Amén. Apocalipsis 3. Esta iglesia tiene cualidades muy similares a la iglesia de Esmirna. Recuerda que la iglesia de Esmirna es la iglesia que el Señor, por medio de su mensaje, no cuestiona, sino que le dice que la va a librar, ¿verdad?, de un tiempo difícil. Él hace referencia a que va a pasar 10 días difíciles, 10 días, pero esto puede ser en el momento histórico, puede tener una aplicación para ese tiempo, porque recuerden que estas iglesias eran iglesias reales, físicas. Estaban ubicadas en el área de lo que es el Asia Menor, Turquía. Entonces, esta iglesia de la cual vamos a hablar hoy es la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Voy a hacer unas pausas muy puntuales porque quiero que usted también las haga. Esto dice el santo. ¿Sabe que esta mención no la utiliza con las otras iglesias? Este mensaje es muy particular y difiere de los otros en su estilo y en los términos. No solo dice, esto dice el santo, sino que también dice el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Y ese es el tema que vamos a compartir en esta mañana. La iglesia que provoca que Dios abra las puertas que nadie cierra. Amén. Ese es el tema de esta mañana, con la ayuda de Dios. Y usted brindando su atención a la palabra, seremos edificados por Dios. Nosotros en medio de estos mensajes hemos sido, ¿verdad?, inquietados con los dos mensajes anteriores. Las iglesias, por ejemplo, de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira tuvieron grandes cuestionamientos, grandes falencias. Pero siempre el Señor concluyó diciendo, escucha, vuelve a mí, cambia, ¿verdad?, para que yo te pueda exaltar. Y dentro de este mensaje en particular, Filadelfia resalta por algunas cualidades que vamos a ver hoy. Esta iglesia dice que el Señor, en el versículo 8, le dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Segunda vez, lo repite nuevamente. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hablemos un poco de ella. La iglesia de Filadelfia es quizás de la iglesia más pequeña de las 7 iglesias. Filadelfia esta ciudad fue destruida 3 veces. 3 veces y fue reconstruida 3 veces. En la última ocasión fue reconstruida por uno de los gobernantes romanos que se llamaba Vespasiano. Le cambió su nombre. Pero esta iglesia también tiene una cualidad, que esta iglesia estaba ubicada en un lugar donde hay unas fallas tectónicas. ¿Qué es eso? Bueno, es donde hay fracturas en la placa continental de la Tierra y tiembla mucho. En Puerto Armuelles las hay y en otros lugares de Panamá las hay. Y esos lugares, ¿verdad? Por esa razón este pueblo, esta ciudad había sido destruida en varias ocasiones. Entonces, esto nos ayuda a comprender en medio, y esto enmarca el mensaje que el Señor le envía a esa iglesia. Uno de ellos es, yo conozco tu obra, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la que nadie puede cerrar. Y me da pase a mi primer punto, a la idea que quiero transmitirle. Sigue diciendo el Señor, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y es que en la palabra del Señor, si hay algo que debe estar para nosotros muy claro, es que nada funciona ni se activa en el reino de los cielos en nuestra fuerza. Nada de lo que nosotros hagamos podrá prosperar si es en nuestra fuerza. Nada de lo que aquí nosotras, puede ser muy buena las motivaciones, puede ser muy buena la intención, puede ser muy buena la ejecución, pero si es en tu fuerza, te quedarás sin combustible. Nosotros como iglesia del Señor en este tiempo, en esta temporada, mi intención es despertar su espíritu y recordarle que si nosotros seremos una iglesia, como creo que la seremos en el nombre de Jesús, que despierta el deseo del Señor de abrir puertas, no podemos hacerlo en nuestra fuerza. Así como una vida llevada a la fuerza de hombro se desvanece, así como dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, en un lugar, en un momento, en un tiempo determinado. Nosotros, si hemos de activar, y Dios será propicio para abrirnos puertas, debemos mirar en sus fuerzas. Dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy. No lo dice físicamente, porque por más que yo quiera decir que soy fuerte, si me veo en el espejo puedo llegar a una rápida conclusión de que no lo soy. Pero Él lo está hablando en el espíritu.
Él lo está hablando por medio de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que Él pone en nosotros. Cualquiera de los que está aquí, inclusive el más pequeñito de edad, puede decir, diga el débil, fuerte soy. Y lo será. Será respaldado por esa ferviente fe y convicción de corazón de que por arriba de nosotros hay uno más fuerte. Que el que nos llamó es el Dios de los cielos y de la tierra. El que nos ha sustentado y nos ha traído aquí es el poderoso de Israel. El que nosotros nos acompaña y nos ha alentado en momentos difíciles es el león de la tribu de Judá. Ese es una de las cualidades de esta iglesia y debe ser una de las cualidades de toda la iglesia del Señor. A nivel mundial, en cada lugar, ya sea ciudad cosmopolita o pueblo pequeño, tribu, nación, toda iglesia del Señor será respaldada por su fuerza. Nosotros en esta oportunidad recordemos esto. Recordemos la palabra que le dice a esta iglesia. Y la enmarca enunciándolo de una manera poderosa. Dice Él, el Señor, que Él abre puertas que nadie cierra. ¿Estás preocupado? Pues definitivamente que en este lapso hemos pasado cosas aceleradas. Hablo en particular de mí y de mi familia, ¿verdad? En el tema ministerial. Y obviamente que sí estoy preocupado. Debo estarlo porque esto no es la tarea que se avecina, no es una tarea administrativa, laboral o humana, sino que es una tarea que implica el ámbito espiritual, ministerial del reino de los cielos. Y yo sé que también algunos de nuestros hermanos, o quizás todos también, deben tener cierto grado de preocupación o algún cierto grado de incertidumbre. ¿Cómo será esto? ¿Para dónde vamos y cómo esto se desarrollará? Quizás algunos tendrán grandes expectativas. Recuerde que la iglesia del Señor no camina por las habilidades de los hombres. No camina por el carisma, por su facilidad de palabra, ni por su bella presencia, ni por lo mucho que sepa, ni por lo mucho que quiera aplicar, sino que la iglesia del Señor camina por sus fuerzas. Y es importante recordar que el Señor les dice que Él abre puertas que nadie cierra. ¿Sabe? Nos gusta mucho la primera parte porque nos abre una ventana poderosa y gloriosa. ¡Wow! Abrir puertas. ¿Quién no quiere abrir puertas? Todos queremos abrir puertas. Pero también recordemos algo, hermano. Que así como Él las abre, también las cierra. Dios cierra puertas. Dios cierra puertas en su momento. Y lo que hoy buscamos es guiarnos a través de los principios que permitan que las puertas se abran, no que se cierren. ¿Sabe que las puertas por lo general no se cierran a causa de Dios? Veamos un ejemplo. Génesis 7. Puede ir conmigo. Estamos prácticamente regresando al principio. Regresando al tiempo de Noé. Y allá, ¿verdad? El Señor anunció por medio de Noé, haz un arca. Haz un arca. Anuncia. Dice el versículo, leamos desde 7:14. Noé está ejecutando las instrucciones del Señor. Dice, ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues, le está diciendo, todo eso entró,
Vinieron pues con Noé al arca. Vinieron de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y cuando esto aconteció, dice la palabra del Señor, y Jehová le cerró la puerta. Y después de múltiples advertencias, después de un sinnúmero de llamados a atención, después de muchas veces que Noé le dijeron, loco, ¿qué estás haciendo allí? Eso, ¿cómo va que va a llover? Eso, ese barco, eso parece una nave espacial, Noé, tú estás loco. Llegó el momento y la hora donde Jehová cerró la puerta. Aunque tocaron, aunque la intentaron tumbar, aunque la rasgaron, ninguno más entró. Solo Noé y su familia y estas especies, parejas de cada uno de su tipo, ya sea ave, mamífero, reptil. Y se vino el diluvio y Dios acabó con ellos. ¿Qué cierra la puerta? ¿Qué cierra la puerta? Como creyentes, el pecado. Como sociedad, la maldad. El no reconocer que hay un Dios y que Él es nuestra única salida. ¿Y que cerró la puerta para ellos? Le dieron la espalda a Dios y a toda la advertencia que por años Noé les dio. Por más de que vieron una estructura de tamaño colosal, por más de que vieron que la advertencia de Noé no era algo a tomar en poco, sino que el hombre dedicó mucho de su tiempo a construir algo que para ellos era visible. Ellos dijeron, no. Y Dios le cerró la puerta. ¿Sabes? Muchas veces nosotros hemos accionado en esa dirección. ¿Y cuántas veces Dios nos ha cerrado la puerta? Pero la puerta más dolorosa, la puerta que no podemos permitir que se cierre, es la puerta de nuestro corazón. Porque al cerrar el hombre la puerta de su corazón, pierde lo más preciado que hay, y es la salvación de su alma. Así como reconocemos que Dios abre puertas, reconozcamos también que como Él nos ha traído, también nos está tratando de instruir, también nos está enseñando, también nos está mostrando. También nosotros debemos de velar que no se cierre la puerta. No pensemos que porque hemos conocido de Dios, tendremos puerta abierta todos los días de nuestra vida, porque no es así. Llega un momento que Dios cierra la puerta. Llega un momento que Él cierra la llave. Llega un momento que se acaban nuestros días. Y llega un momento donde acabamos nuestras oportunidades ante Él. Esta iglesia, a pesar de que tenía poca fuerza, dice él, a pesar de que vivía en un entorno difícil, dice que era una de las comunidades más pobres, porque claro, luchaba contra una circunstancia de naturaleza muy complicada. No permitió que Dios cerrara la puerta, sino que el Señor le dijo, yo soy el que cierra, pero también yo soy el que abre. Y la que yo abro, nadie cierra. ¿Queremos ser una iglesia así? ¿Queremos ser creyentes así? Sin duda que todos lo queremos. Sin duda que Dios lo quiere. Dios es un Dios de puertas abiertas. Pero también es un Dios que no podemos disminuir a nuestro entendimiento. ¿Cuál es una de las dificultades más grandes del pueblo del Señor en general?
y nosotros no escapamos de ella. El poco conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido el interés que Dios tiene de que se le conozca. Y de eso vamos a hablar a continuación. Dice el Señor: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, segundo detalle, segunda cualidad y característica, has guardado mi palabra. Si algo define a los cristianos evangélicos es que somos una fe de la palabra. No somos una fe de las tradiciones. Y esto es contundente y concluyente. Nosotros somos una fe de lo que Dios nos ha dejado y nos ha dicho. No somos una fe de lo que dicen los hombres que se debe hacer, sino que nosotros vivimos y tratamos y nos debemos esmerar en vivir de acuerdo a lo que Dios dice que debemos hacer y de la manera en que Él nos exhorta a vivir. ¿Sabe? Dios nos ha escondido. No se nos ha escondido ni a ti ni a mí. Al contrario, si podemos ver en el desarrollo del pueblo de Dios desde sus inicios, Dios les dio sus mandatos. Y se los dejó plasmados. ¿Para qué? Para que todos supieran que Él, cómo le agradaba a Él que se conducieran y cuál era la forma de vivir a diferencia de los demás pueblos que habían en ese entonces. Por medio de la historia le mandó y levantó caudillos, líderes: Abraham, Moisés, Josué, profetas. ¿Para qué? Porque en ese tiempo Dios hablaba por medio de ellos. Y recuerden, esto lo mencioné hace algunos días, creo que en un grupo, y harán referencia de esto en el Antiguo Testamento. Estos hombres no hablaron por autoría de ellos, porque estos hombres, llámese Jeremías, Isaías, Ageo, Amós, Miqueas y todos estos grandes profetas dijeron: así dice el Señor. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor es la que es concluyente, es la que es definitiva. Por ella fueron creados los cielos y la tierra de la nada. Por ella fueron ordenados aquellas cosas que estaban desordenadas. Por ella aún fueron levantados hombres muertos que resucitaron solamente al poder de la palabra. Si nosotros debemos querer, desear ser una iglesia que provoca que Dios abra puertas, haremos algo de hoy en adelante y seremos más persistentes en conocer su palabra. Porque estos de esta iglesia dice que a ellos guardaban su palabra. Estos son el resultado de que el Señor le diga: yo voy a abrir puertas que nadie cierra. El resultado de que el Señor llegue y les manifieste esta gran bendición. ¿Quién no se siente animado así? El Dios de todos los cielos, el Dios el Todopoderoso, nos deje esta palabra. Yo también quiero apropiarme de ella hoy. Y les animo a que usted también lo haga. Si por algún motivo ha dejado de buscar, de inquirir sabiduría, no, esta no es la sabiduría de los hombres, esta no es la metodología didáctica aquella, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, que es muy buena y necesaria. Esto va más allá. La palabra del Señor no solamente nos facilita conocimiento, es que la palabra del Señor nos transforma. Cuando nosotros entendemos eso, no fallaríamos a una oportunidad, a una posibilidad de consumir, de aprender, de leer su palabra. Porque cuando yo me
me doy cuenta que el Dios Todopoderoso ha querido que yo le conozca, entonces entiendo por qué lo valiosa que es su palabra. Y en este mes más que nunca, en este mes conmemoramos el mes de la Biblia. Y algunos se dicen, pero ese es un libro. Sí, el libro más impreso del mundo es la palabra. Es aquella que está traducida a casi todos los dialectos de todos los países. Por causa de ella, algunos y muchos a través de los tiempos han perdido su vida por páginas, por solamente contener pequeños fragmentos de esta palabra. Hombres han decidido y han permanecido hasta morir, porque tiene un valor, y es que Dios se revela por medio de su palabra. Por ella conozco la voluntad de Dios, por ella conozco el carácter de Dios, por ella conozco a Dios y por ella puedo conocer qué Él espera de mí. Y ella me ayuda, me instruye, me redarguye, me corrige, me anima. La bendita palabra de Dios. ¿Sabe? Que guardar su palabra no es solamente una frase. No solamente adquirir conocimiento que se traduce en transformación cuando la estudiamos dedicadamente, a conciencia y esforzadamente. No. Guardar su palabra también se refiere a qué yo hago con ese conocimiento. Si mi vida es puesta a la luz de ella, tiene que haber frutos de ella en mi vida. Porque si es la palabra de Dios, si yo, ¿verdad?, la administro a mi vida, a mi espíritu, y Él me habla, hay frutos. Tito, libro de Tito. Puede ir conmigo. Libro de Tito, capítulo 1, ¿verdad? Es un libro que no leemos mucho. Es hasta difícil de encontrar porque es pequeñito. Es prácticamente muchas veces en nuestra Biblia una página. El apóstol Pablo le escribe a Tito. Tito está después de la segunda carta de Timoteo. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le saluda de la siguiente manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Palabra. Siempre nosotros notaremos, y será una cualidad de aquellos que vivieron para Jesucristo y sirvieron, citar, enseñar por medio de su palabra. Él le escribe, esta es la introducción, pero vamos a ir a lo que está sucediendo allí, la exhortación que Timoteo les quiere decir. Dice, allí están pasando circunstancias muy familiares y muy particulares que vivió las iglesias de aquel entonces. Dice, todas las cosas son puras. Versículo 15. Primer capítulo, versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Leamos el 16 con cuidado y atención. Profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo
niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si ha la palabra del Señor reflejar un cambio en nuestra vida, se verá. Todo creyente que esté expuesto a su palabra, se verá. Porque dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Y Él dice, profesan, ellos dicen creer en el Señor. Ellos admiten que Él es Dios. Ellos inclusive le han conocido, pero con los hechos lo niegan. Y es que un creyente que guarda su palabra no puede negarlo con los hechos. Ese es contradictorio, hermano. Es contradictorio. Por eso guardar su palabra no es solamente con reconocer, adquirir el conocimiento, es el cambio y la transformación que nosotros le damos pie a que ella haga. Porque si nosotros, aún conscientes de que es la palabra de Dios, cerramos nuestro corazón a ella y no permitimos que ella opere por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida, estamos leyendo un texto. Estamos leyendo otro libro de texto. Y estarías desaprovechando la posibilidad más grande que Dios nos ha dejado para conocerle y para transformarte. Y es su palabra. Una iglesia que provoca que Dios abra puerta, guardará su palabra. No la guardará en un baúl, no la guardará en una gaveta, no la guardará, ¿verdad?, en una bóveda. La guardará tan profundo en su corazón que sus hechos hablarán por él. Y la iglesia también hablará por ella. ¿Seguimos deseando de que Dios abra puerta? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ese es el llamado a toda iglesia, a todo creyente. Y es guardar su palabra. Está muy ligado a lo que a continuación el escritor nos sigue diciendo de Filadelfia. Has guardado mi palabra. Versículo 8. Esta iglesia ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y está muy ligada. Yo quizás diría que es 2 puntos en uno. Porque cuando nosotros guardamos su palabra y nuestros hechos hablan de lo que ella ha hecho, nosotros estamos adorando a Jesús. Nuestra vida se convierte en una vida de adoración a Él. Todo lo que yo hago entra bajo el prisma de lo que Él dice. Todo lo que yo digo, aunque en muchas ocasiones fallaré, me equivocaré, su espíritu me llamará a capítulo y me dirá, esto no es de acuerdo a lo que yo te he enseñado. Reconoce que te equivocaste y es el deseo de cada uno de nosotros muchas veces corregir. Pero no es fácil. No he dicho que es fácil. Lo que le estoy invitando a que usted reconozca de que esto es necesario. Es necesario. Nosotros queremos que Dios abra puerta a todo lo que hacemos en Él. Entonces, cuando nosotros nuestros hechos no van consono a nuestra enseñanza, porque muchas veces por desconocimiento, porque no he tomado en serio su instrucción, o porque lo he tomado en poco y aunque lo conozco, lo desecho, estoy haciendo algo terrible. Y es lo que en esta porción me regala el escritor, y es que no has negado mi nombre. ¿Sabe qué es negar al Señor? ¿Sabe cómo se resume esa palabra? Que usted quizás esa sí sea muy familiar. Apostasía. Pensamos que solamente los apóstatas son los que son ateos. Son los que son gnósticos, son los que creen en la nueva era. No. Nosotros muchas veces
aún caminando en los caminos del Señor por mucho tiempo, en algunos momentos negamos su nombre. Y esta iglesia, el Señor, por medio de su mensaje, resalta el hecho de que ellos han guardado su palabra y no han negado su nombre. ¿Qué pasaba allí? ¿Por qué habría posibilidad de que ellos negaran su nombre? Negara su nombre. Enmarca muchas cosas. La apostasía entra dentro de esa categoría, un término muy familiar para usted. Gálatas lo explica muy bien. Podemos ir allá a Gálatas 2. Bueno, capítulo 1 de Gálatas. Versículo 6. También una carta paulina, una carta del apóstol Pablo a una iglesia con similitudes porque estaba en la misma área geográfica, obviamente en otro tiempo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 6, capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Hay un evangelio diferente? No, dice el escritor, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estamos en el versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y miren esta advertencia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y este es el otro término. Anatema es aquel que cree en algo que supuestamente es el evangelio de Jesucristo, pero no lo es. Y eso también es negar su nombre. Y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Y es que al igual que los Gálatas, esta iglesia de Filadelfia quizás tuvo que lidiar con alguna problemática similar. ¿Qué sucedía en Galacia? En Galacia lo que sucedía es que siempre en medio, ¿verdad?, del desarrollo de la iglesia se han levantado corrientes judaizantes que buscaban llevar a aquellos nuevos creyentes a practicar la ley, a practicar la circuncisión, a practicar, ¿verdad?, a practicar todo ese sinnúmero de cosas que estaban enmarcados en la ley. Y que por consecuencia los hacían caer a ellos en practicar un evangelio basado en sus obras. Yo guardo, yo doy, yo busco. No. Y él le dice, ¿cómo tan rápido han dejado ustedes de lado lo que yo les enseñé? Que no es por la ley ni por las obras, sino es por la gracia y por la fe en Jesucristo. Entonces, Filadelfia también tenía estas cualidades. También había tenido esas incursiones de grupos, ¿verdad? Porque allí lo dice y lo detalla, ¿verdad? Dice él. Más adelante lo veamos. ¿Y por qué razón? Lo vamos a ver más adelantito. Porque en medio de la reconstrucción de esta ciudad que fue, ¿verdad?, destruida en 3 ocasiones, hubieron diferentes gobernantes y diferentes corrientes de gobierno incluidas allí. Y usted sabe que en la antigüedad, principalmente en el último periodo que le hablé de Vespasiano, los creyentes morían por reconocer a Cristo. Eran llevados cautivos, eran llevados esclavos y formaban parte del escenario dantesco que ocurría en el Coliseo romano. Eran tratados, ¿verdad?, de carne de cañón y de alimento para bestias salvajes para entretener al público y a los gobernantes. Y entonces en medio de eso, él les dice a ellos, he aquí,
yo entrego de la sinagoga de Satanás, versículo 9, capítulo 3 de Apocalipsis, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En medio de eso, había posiblemente, no puedo afirmarlo, pero es un acercamiento por el cual muchos de los estudiosos de la palabra se inclinan, que había posiblemente muchas presiones hacia las iglesias en este instante para que abandonaran nuevamente su evangelio, el evangelio que había sido predicado por Pablo, por Tito, por Timoteo, por todos estos apóstoles misioneros, y volvieran nuevamente a retomar las obras y la ley. Y esa presión no solamente la ejercía las corrientes judaizantes, sino también el Estado. Recuerden que el Estado tenía, ¿verdad?, gran injerencia en todo lo que sucedía en los lugares. Y Roma era muy dado a hacer arreglos. Recuerde que en el tiempo de Jesús, Herodes y los gobernantes de Poncio Pilato estaban en mancuerna con los judíos. Ustedes tributan y yo los dejo adorar a su fe. Mientras ustedes tributen y no me formen ningún alboroto político, ninguna rebelión. Y por eso abrió la coyuntura para que acusaran a Jesús. Ese es un rebelde. Está buscando, está levantando al pueblo. Eso estaba viviendo esta iglesia, o vivió esta iglesia. Pero él les sigue y afirma de esta manera, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra, segunda ocasión, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Usted y yo queremos que Dios nos guarde. Todos los días, aunque usted no se lo pida al Señor, usted mismo está deseando que Dios lo guarde. Quizás ese día que usted se levanta rápidamente hacia su lugar de destino y omite darle gracias a Dios por la oportunidad de respirar en esa ocasión, inconsciente y conscientemente, usted está dando por hecho de que Dios lo va a guardar. Dios guarda, en efecto sí. Él es misericordioso, pero ha de guardar con gran celo aquellos que guardan su palabra. No es poca cosa lo que le estoy tratando de transmitir en esta mañana. Si hay algo que todas las iglesias desean es este mensaje. La iglesia de Filadelfia. Si hay una iglesia, un nombre más común, es la iglesia de Filadelfia. En todos los países, en todos los barrios usted encontrará iglesia. ¿Cómo se llama tu iglesia? Filadelfia. ¿Por qué? Porque representa mucho. Pero para nosotros hoy, sus principios representan más. Representan la posibilidad de que Dios nos acompañe siempre. Representan la posibilidad de que Él abra puertas. Representan la posibilidad de que aunque no tenemos fuerza, aunque estamos limitados quizás muchas veces de recursos, de habilidades, tenemos el Dios Todopoderoso con nosotros. Usted y yo necesitamos esa garantía. Usted y yo necesitamos salir a la calle todos los días con ese respaldo. Y usted y yo lo queremos. Usted y yo lo queremos. Es importante mencionar que algo aún más trascendental. Yo sé que quizás en mi elaboración usted esté asociando esa palabra puerta con muchas cosas. Espero no desilusionarle. Pero puertas no se habla de trabajo. Puertas no habla de carro.
Puertas no habla de casa, ni de carreras, ni de novios, ni de esposa. No. La puerta que está hablando aquí el Señor es la puerta para llevar su evangelio. Y es así que es la puerta que nosotros necesitamos. Esa es la puerta, hermano. Esa es la puerta. Pero ¿por qué me baja de esa nube así? ¿Verdad? Quizás usted está diciendo, pero si todo estaba muy bien hasta que llegaste ahí. No. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces no es correcto interpretar que esta puerta se habla acerca de nosotros. No. Esta puerta habla sobre lo que nosotros podríamos hacer si cumplimos estos requisitos. Donde yo quiera que me pare, Él hablará a la puerta para que mi boca pregone su palabra. Donde quiera que usted diga, usted se levante, habrán puertas que nadie podrá entender cómo se le dieron, cómo pasó, cómo lo logró, cómo fue que hizo eso. No es que lo hicimos, no es que lo ganamos, es que Dios la abrió. Y cuando Él la abre, nadie la cierra. Cuando Él la abre, nadie puede intervenir. Y si nosotros logramos, ¿verdad?, activar a Dios, si nosotros logramos mover a Dios a favor nuestro, todo lo demás también vendrá. Todo aquello que humanamente tú tienes necesidad, Él lo conoce, dice la Escritura, y también vendrá. Ocupémonos en producir que Dios abra esas puertas. Y ojalá no sean puertas, sean autopistas, sean canales, sean ondas de radio, sean señales, sean todo lo que permita que Dios haga fructificar su evangelio a través de su iglesia. ¿De cuál? De esta. Porque qué bonito es cuando Él abre la posibilidad de que una pequeña iglesia con muchas limitaciones, con pobreza, con pocos recursos, viviendo circunstancias políticas difíciles, tenga la posibilidad de servir a Dios de una manera abundante de frutos. Ahí estamos nosotros. Ahí estás tú. Y ahí estoy yo. No es la fuerza. No tenemos nada en contra de los tamaños. Entre más grandes, bueno, si Dios lo permite y es su voluntad, gloria a Dios. Pero hoy, en esta mañana, mi deseo es que tú puedas ver en esta escena un reflejo de lo que Él puede hacer con nosotros. Guardar su palabra, no negar su nombre y no confiar en nuestras fuerzas. Él cierra, no puedo dejar de leerlo. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo lo guardaré de lo que ha de vivir el mundo. Todos nosotros sabemos que estamos viviendo momentos difíciles y Dios nos ha guardado. Ahora la pandemia lo ha revelado con más claridad todas las cosas posibles que han sucedido y que sucederán. Y Él sigue diciendo: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Mire todo esto. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Columna, nuevo nombre. Le daré tanto. Dice Él que nosotros no saldremos de su presencia.
que estaremos en la ciudad de Dios. No hay nada, hermanos, no hay nada que esté fuera de nuestro alcance en el Señor si ponemos estos 3 puntos en práctica. No hay nada. Dificultades, persecución, enfermedades, limitaciones económicas, falta quizás de formación. Todo eso puede ser restaurado, reedificado, repotenciado si Dios abre las puertas. Y las que Él abre, nadie las cierra. Amén. Amén. Usted y yo queremos que Dios abra puertas. Y le digo que no se limite a lo suyo también, pero atienda a lo de Él primero. Sencillo. No se limite a lo suyo. No le estoy cercenando eso. Yo también quiero cosas. Yo también tengo aspiración. Pero primero, las de Él. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a pedir a los hermanos de la música que nos guíen y vamos a adorar al Señor. Tú eres Rey. Recuerden el libro de Apocalipsis. El Dios nuestro se presenta como Rey, vencedor. Está en un trono, está rodeado de ángeles, de ancianos que le cantan, que tributan alabanza día y noche. Tiene un manto, tiene un cinto. Y por eso este mensaje inicia: el santo, el verdadero. Recuerden que nosotros tenemos a un Dios que dice, y con toda la simbología que utiliza Apocalipsis, es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin, sobre todas las cosas. Él es nuestro Salvador. Él es Rey. Vamos a cantar esa canción de todo corazón. Y vamos a animarnos y a pedirle ayuda. Gloria a Dios. Vamos a retomar nuestra búsqueda con Él y con su palabra. Y vamos a hacer de eso un reto. Y su Espíritu Santo nos va a ayudar. Si tú conoces su palabra, nunca le negarás. Si Él te acompaña, nunca le negarás. Será muy difícil que te puedan, ¿verdad?, confundir. Será difícil que la tentación te pueda vencer. Será muy difícil que tu corazón te traicione y que tus pensamientos te controlen. Si tú conoces su palabra, irás lejos, muy, muy lejos.